interesante para trabajarlo era que hiciéramos una sesión de biblioterapia al comienzo, que hiciéramos una sesión de biblioterapia entre todos y que después de eso teorizáramos acerca de lo que ocurrió. Entonces, el orden va a ser el siguiente. Vamos a dividir en 3 partes la sesión. Más o menos le vamos a dedicar media hora a cada una de estas partes. La primera media hora la vamos a destinar a hacer una sesión de biblioterapia, como si estuviéramos en el aula virtual. Después de eso vamos a dedicar una segunda media hora a teorizar, o 40 minutos a teorizar acerca de la biblioterapia, y la última les voy a mostrar como paso a paso cómo podríamos llevarla a cabo, ¿no? Bien, entonces este es el momento en el que yo me pondría de pie, si estuviéramos en el salón de clases, y comenzaría a contarles un cuento. Bueno, comenzaría a hacerles preguntas en principio, ¿no? Bien, ¿hay alguno de ustedes? Si pueden prender la cámara sería ideal, si no, bueno, la mantenemos apagada, pero sí me gustaría que interactuáramos, ¿no? ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes, creo que somos puras chicas por aquí, alguna de ustedes alguna vez ha sentido que tiene un poder muy especial? ¿Cuál? ¿Cuál es su poder? A ver. Marta dijo que sí, te vi diciendo que sí. Patricia también. Cuéntanos, Patricia, ¿cuál es tu poder? Bueno, tengo el superpoder de ser muy amigable. Tengo muchos amigos, bueno, no muchos, sino tengo amigos. Soy muy amistosa y ese yo creo que es un superpoder. No cabe duda. A mí que he vivido en todos los lugares del mundo que se les ocurra, bueno, que he vivido en muchos sitios, me ha tocado, la vida me ha llevado. Creo que es un gran poder y además lo admiro mucho, ¿no? La capacidad de hacer amigos en muchos espacios y en muchas circunstancias. Bien, ¿quién más? Por aquí había alguien más que quería comentar algo. A ver, ya va, que se me cerró el chat. ¿Había alguien más que quería comentar algo? Por aquí estaba en el chat. Héctor, ¿querías decirnos algo? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más nos quería decir algo? Los escucho, las escucho. ¿Alguien más me quiere hablar de sus superpoderes? Yo, ¿no? Marta. Ajá, Marta, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Ya por fin pude entrar por mi teléfono y ay, sí, no sé por qué no quería entrar en la otra computadora. Yo tengo una hija de 16 años que tiene el superpoder de conectarme y de resolverme mis problemas tecnológicos, porque yo no sé. Entonces, le pido a ella que con sus superpoderes me conecte, baje, ¿no? Me faltó alguien aquí que tenga superpoder. Bueno, yo soy Marta, fui maestra bibliotecaria por 11 años y maestra de grupo 10 años más. Creo que en esos 11 años desarrollé el superpoder de contar cuentos. Ay, qué maravilla, qué poder tan bonito. Sí, ahora cuento cuentos. Tengo una página en Facebook que se llama Mis Cuentos. Qué bien, quisiera escucharte. Me divierte y además creo que pues logré hacer el poder de contar historias a través del Facebook. Qué bien, qué bueno. Entonces creo que este taller va a ser como muy chévere para ver todo lo que podemos hacer con estas maneras de contar historias. Mariana, Patricia. Perfecto. Bueno, pues yo soy Mariana, vivo en el estado de Veracruz, aquí en México. Mi superpoder, soy fanática de la promoción de la lengua náhuatl, que es una de mis lenguas originarias, son 2 lenguas, y me ha gustado mucho se me facilita la traducción de canciones de diverso género. He creado un canal en YouTube que se llama Nohuaxitlacuica, que significa canta conmigo, y a través de las canciones, doy a conocer la lengua. Entonces ese es mi superpoder. Qué bien, qué maravilla. Muchas gracias. Bueno, creo que vamos a aprender muchísimo todas aquí. Gracias, Mariana. Y creo que Patricia quería decir algo más, ¿no?
O no sé si fue que la mano se quedó. Había bajado mi ajá. manita. Ok. Ya. Sí, pero sí, yo creo que también un superpoder que creo que compartimos todas es el amor a la palabra, y es un superpoder. Sí. Bien, bueno, tiene algo que ver el amor a la palabra, la historia con la que vamos a trabajar en la reunión de hoy. Sí, por favor, lo que dice Yuri es importante, nos está pidiendo los enlaces, Yuri, para, digamos, para escuchar las iniciativas de Mariana, de Patricia, de Marta. Péguennos, por favor, sus enlaces para conocer su trabajo, ¿no? Y les quiero contar la historia de una muchacha, una niña, de 12 años que tenía poderes extraordinarios. La historia se llama Los poderes de Manta. Aquella mañana, Silvana estaba muy molesta y es que había comenzado a hacer una exposición en su salón y todos habían reído de ella. Les habían pedido que hablaran de su persona favorita y Silvana, como siempre, habló de su hermana Manta. Todos la escucharon con atención cuando contó que Manta era larga y flaca, sí, casi del tamaño de su mamá. Además, tenía unos ojos muy raros, que a veces eran verdes y a veces marrones. Era muy linda, que se reía a carcajadas, pero todos comenzaron a burlarse de Silvana cuando dijo lo más importante, y es que su hermana Manta tiene superpoderes. La maestra le dijo que no exagerara, que seguramente lo que pasaba era que ella quería muchísimo a Samantha. Ay, Silvana se ponía de muy mal humor cuando los adultos la llamaban por ese nombre largo. Sí, le dijo que quería mucho a Samantha y que por eso la tenía idealizada. Bueno, Silvana no podía negar que ella la quería mucho, era su persona favorita, por eso hablaba de ella en el salón, pero eso sí, nadie, absolutamente nadie le podía negar que Manta tenía superpoderes. Cuando ellos tuvieron que vivir en otro país, llegaron a una escuela nueva y había una niña muy antipática en el salón de Samantha. Era una niña que solo decía antipatías tras antipatías. Manta nunca le respondía, sencillamente tocaba con su dedo su oído mágico y dejaba de escucharla. Sí, así de fácil. Manta no necesita pelear. Más, Manta es muy buena estudiante, le encanta leer y es capaz de leer en cualquier circunstancia. Si su papá tenga la salsa puesta a todo volumen mientras cocina, así estén viendo su papá y su madre y todos los tíos el partido de béisbol y gritando con cada carrera. Sí, ella nunca se distrae, le encantan las historias largas, esas que se cuentan a través de varios libros. Manta lee y lee, a veces hace su tarea y solo se distrae cuando la madre se acerca y la toca y le dice que es hora de comer. En ese momento, Manta se sienta con toda su familia a la mesa y allí, solamente allí, se despega de su historia y comienza a contarle a toda su familia lo que le ha ocurrido a sus personajes favoritos. Además, Manta no necesita de silencio ni de estar separada de todos para poder concentrarse. Desde hace mucho tiempo, Manta asiste cada martes a una escuela especial. No es una escuela cualquiera, es una escuela donde hay muchos niños que tienen su mismo superpoder. Cuando ella llega, todos se saludan en un idioma muy raro que Silvana no logra comprender. No necesitan hacer ruido para comunicarse. Ellos sencillamente se saludan y comienzan a conversar unos con otros. Nadie puede descifrar aquel código secreto. Y como si eso no bastara, cantan en un coro, cantan sin hacer ningún ruido. Se ponen unos guantes blancos y comienzan a hablar en su idioma secreto. Los padres de Manta y Silvana se emocionan muchísimo cuando eso pasa. Silvana se siente muy orgullosa y aplaude. Hermana Manta habla más lenguas que cualquier otro niño de su edad. Por si eso no bastara, cuando salen a pasear, Manta sabe lo que están diciendo en las mesas cercanas a las suyas sin ni siquiera poder escucharlo, ¿sí? Manta le basta ver la cara de quienes están en las otras mesas para saber de lo que están hablando. A veces la madre la regaña y le dice que es de muy mala educación andarse metiendo en conversaciones ajenas. Manta
Manta no necesita estar cerca de las personas para saber lo que están diciendo. Ay, un día el oído especial de Manta se cayó y Tiago, el perro, lo rompió con los dientes. La madre de Manta y Silvana se desesperó y comenzó a llorar. Y Manta la serenó. Le dijo con una voz muy alta y muy gruesa que se quedara tranquila, que aquello no era tan grave. Manta sabe comprender muy bien cómo se sienten las otras personas. Aquella tarde, por cierto, cuando regresó el papá a casa, y Silvana escuchó cómo decían que había que reparar el oído mágico de Manta. Ella aprovechó y dijo que también quería que le compraran uno. Lloró mucho porque su madre le explicó que esos oídos solo lo usan las personas que tienen la condición de Manta. Silvana estaba molesta, pero después se dio cuenta de que era muy afortunada. Y es que si había tan poquitas personas en el mundo capaces de concentrarse tan bien como su hermana, capaces de hablar más lenguas que todas las otras personas de su edad, capaces de silenciar a la gente mala, ella era muy afortunada por tenerla como hermana. Al sábado siguiente, fueron a la casa del señor que fabrica oídos especiales. Era un señor que tenía una barba larga y tupida, un señor que también hablaba el idioma de los amigos de Manta. El señor apenas las vio, saludó a Manta en su idioma, y eso sí, en el idioma que hablan su madre y Silvana, también saludó. Luego dijo muchas cosas que a Silvana le costaba entender. Dijo que no había por qué angustiarse, le dijo a su madre que se diera cuenta de que los niños con hipoacusia se acostumbraban muy rápido. Y sí, ese día Silvana escuchó cómo se llamaba el poder de Manta, pero era una palabra larga, y el día de la exposición no lo pudo decir. Ya se sentía mucho más tranquila. Había respirado profundo y se había dado cuenta de algo muy importante, y es que era capaz de saber cómo se sentían las otras personas, sabía lo que decían sin siquiera oírlas, tenía una lengua especial con sus amigos, también era una persona que se concentraba muy bien. Sí, no importaba lo que pensara su maestra, ni lo que pensaran sus compañeros de clase. Ella estaba segura de que su hermana Manta tenía superpoderes. Bien, ahora vamos a conversar un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la historia de Manta? Bien, vamos a hablar ahora un poquito acerca de esto. Les quiero pedir un favor. Necesito que entren a esta página, la estoy escribiendo en el chat. Si el chat me lo permite, la escribo. Ay, ya va que no soy muy buena en esto. Como les dije, necesito a mi hija que tiene superpoderes. Quiero que entren a este chat, a esta dirección, y escriban, les va a pedir un código arribita para hacerles una pregunta, ¿no? Tienen que escribir el código 25874. ¿Ok? La pregunta que nos vamos a hacer, o que vamos a ver aquí. A ver, dejen que comparta, a ver si se abre. Ok, entonces escribo aquí. ¿Ven la pantalla? 25874. ¿Ven la pantalla? Háblenme, por favor, que no tengo acceso, no puedo ver la de... No se ve. Ok, vamos a compartir. Ok, yo ya pude ingresar y dice, ¿con qué palabra definirían a Manta? ¿Con qué palabra definiría? ¿Me oyen? Lo que necesitamos es que entren y definan con 3 palabras. ¿Ok? Vamos a escribir al menos 3 palabras con las que definiríamos a Manta. A ver. Manta puede compartir la liga. A ver.
Y solamente escribir las palabras ya van apareciendo. Slido.com. No estoy segura de poder compartir pantalla porque ahorita que lo intenté hacer se cerró la aplicación, ¿no? Pero voy a intentarlo una vez más para que vayamos viendo nuestra nube. ¿La pueden ver? No. Sí, Mariana, yo ya la veo. Sí, Hay como sí se unas puede ver. etiquetas. Ajá, está nuestra nube, solo hay dos palabras más fuertes que las otras, más grandes, perdón, que son ecuánime, agradable, sabia, ¿no? Me gustan estas palabras, ¿no? Bien. Inteligente, fíjense que es la más grande de todas, como que muchos la hemos considerado inteligente, ¿no? Okay. Me ayuda un poquito a comprender el significado que le damos a estas palabras. ¿Por qué diríamos que Manta es inteligente? Porque diríamos que fuerte. ¿En qué pensaban cuando la llamaron de una manera o de otra? Parece en principio que Samantha es muy feliz, al menos por lo que cuenta Silvana, ¿no? Tiene muchos amigos, ríe, se lleva muy bien con su familia. Y eso hace felices a las personas. Bien. ¿Por qué sienten que es fuerte? Quienes hayan dicho que es fuerte. No se acobarda, ¿no? No se sintió mal cuando el perro le rompió el oído. Sí, la página es slido.com. El número es 258474. No sé si lo tienes ya, Marta. Ahí. Ok. Sí. Bien. ¿Sí? ¿Ya lograste entrar? ¿Qué es eso? Sonó rarísimo. Bien. Ok. ¿Por qué creemos que es fuerte? Fíjense en algo también interesante que dicen aquí, ¿no? Sabemos que es inteligente y que es especial. ¿Ok? ¿Qué hace especial a Manta? Les pregunto mejor. Ajá, cuéntame, Patricia. Sí. Yo puse que era sabia y que era ecuánime, porque ya entendiendo que tenía un aparato para poder escuchar, llevaba su vida de manera agradable, por eso también le puse que era un alma feliz, porque podía trabajar y llevar a cabo su día a día de la manera más amorosa con ella misma. Entonces, por eso le puse sabia. Y yo pienso que es fuerte porque, bueno, la sabiduría y la fortaleza espiritual, pues es junto con pegado. Entonces, cuando eres una persona sabia, eres una persona fuerte en el sentido espiritual. No hablo de una fortaleza de ser rudo, ¿no? Como dicen, el chiste está en que no pierdas tu dulzura y seas firme, pero sin ser rabioso, ¿no? Sin ser, pues, fuerte, así, golpeador, de que hay que ser fuerte. No me hablo de esa fortaleza, sino hablo de ser sabia, de ser amable. Lo que le permite vivir. ¿No? Así es. Dijimos que era especial también, porque bueno, es raro que una niña tan pequeña, una niña de 12 o 13 años, ya tenga la sabiduría para vivir en ciertos espacios, ¿no? Hay algo muy bonito dentro de esta historia, o hay un episodio que a mí me gusta mucho destacar. Esto no se lo digo a los muchachos, estaba hasta ahora haciendo la sesión de biblioterapia como la haría en el salón, pero esto lo comento entre nosotras que somos adultas.
hay algo que me gusta mucho, que es la admiración de Silvana, ¿no? Silvana la admira y ve que es diferente a Samantha, pero eso no la hace ni mejor ni peor, no hay jerarquías entre ellas. Ella siente que, bueno, como toda hermana menor, siente que Samantha sabe más cosas y es más, ¿no? Que es lo normal, pero digamos que ella la admira y es muy interesante porque a partir de aquí podemos ver que las diferencias no son jerarquías necesariamente. En ese momento yo les suelo preguntar a los niños, para que lleguemos a esta conclusión, si, como casi siempre dicen que es especial, que es particular, que es diferente, mi pregunta normalmente es ¿qué la hace especial? ¿No? Y mi pregunta siguiente es ¿en qué momentos nosotros nos hemos sentido especiales? ¿Hay algo que ustedes sepan o que hayan vivido o que los haga especiales en su día a día? ¿Qué es? ¿No? Y comenzamos nuestra ronda de preguntas. Después de eso, les pido una serie de actividades, hagamos una cortita para ya pasar a la teorización. Por ejemplo, les pido a veces que se monten en equipos y que nos escriban escuela, o sea, qué sigue después de esto, o que se imaginan a Manta y a Silvana de adultas, cómo vivirían, o les pido que hagan, que me cuenten un día de Samantha o un domingo con sus amigos, o algo así, para que puedan proyectar que las hace especiales, ¿no? Y lo que quiero pedir ahora, porque ya tenemos que pasar a la otra fase, a la segunda fase del taller, es que me digan qué le dirían a Samantha si la conocen. ¿Qué le gustaría, si le tuvieran que escribir una carta, que es otro de los ejercicios que hacemos a veces, que digo, muchachos, vamos a escribirle una carta a Silvana y una a Samantha. Y un niñito me dijo hace muy poco que le enseñara una foto de ellos. No, estaba tan convencido de que no. Que siga siendo feliz, qué bonito. Que la admiro, está muy bien. Es muy bonito sentir eso, que alguien nos admira, ¿no? Decirle a Samantha y a Silvana que sigan siendo unidas, ser unidos con los hermanos es algo muy placentero. Entonces hacemos con un rotafolio, o en este caso lo que hacemos es archivo de Drive, porque estamos a distancia, y que vayan escribiendo lo que le diríamos para poder ver gráficamente entre todos qué mensaje le daríamos, ¿no? Bien, vamos a teorizar un momentito, si no nos salta la computadora, si no, no les enseño la presentación, sino que se las mando por correo y les voy contando lo que dice, ¿no? Pero para que vean gráficamente la presentación, la mandaría por correo, en caso de que... A ver... Una pregunta, querida Mariana. Dime, Patricia. En este cuento, donde hay en toda la narrativa del cuento, hay una admiración, un amor evidente entre las hermanas. Pero, ¿qué ocurre? Porque cuando tenemos familias con un niño con discapacidad o con, ¿cómo se llaman? Habilidades diferentes, o como el nombre que le quieran llamar, finalmente con superpoderes, generalmente uno siente que le está poniendo más atención al otro hermanito y lo que se empieza a ver es celos, porque ahorita todo fue miel con hojuelas sobre hojuelas, porque las dos hermanitas se quieren y se admiran. Pero en hay la una vida parte real, incluso en el cuento, que ahorita no la conté porque hice una versión corta, como les dije, de casi todo, pero hay un momento incluso en el que ella dice que en su escuela especial, su escuela de los martes, les pidieron que dibujaran una historieta, y ella se sorprendió de que Manta solo dibujó las cosas buenas de la casa, porque ellas pelean mucho, a veces más de una vez al día. Es una de las cosas que ella dice, ¿no? Porque sabemos qué pasa. Ahora, normalmente este trabajo de biblioterapia lo hacemos en escuelas de integración, en escuelas en las que conviven en un mismo espacio niños con discapacidad y niños que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Y aprovechamos, normalmente salen, por ejemplo, hablamos largamente en una oportunidad, esto fue hace casi 2 años, ¿no? Estábamos hablando de un estudiante, un compañero que tenía déficit de atención. Entonces, por supuesto, para la mayoría era muy difícil tenerlo en el salón porque él se pone en pie, camina, ¿no? Los distrae. Entonces era, bueno, ¿qué podemos admirar de las personas que no son como nosotros, ¿no? Y eso, comprender que sí es diferente, en este caso Gabriel era diferente, pero que eso no implica que tenga que haber una jerarquía. Eso no supone que estamos por encima o por debajo de Gabriel, ¿no?
Entonces lo hacemos. Ahora, hay un problema relativamente grave que tenemos en Perú, y es que yo creo que en toda América Latina, ¿no? Sí, en todos los lugares de América Latina donde he estado, siento que pasa lo mismo. Y es que las maestras no tienen capacidad, no tienen capacitaciones para trabajar en aulas de integración. No las recibimos, a mí nunca me dieron una capacitación. Uno va aprendiendo sobre la marcha cómo trabajar, ¿no? Entonces también es interesante que pensemos todos, ¿no? Aquí nos dice, bueno, eres tú, Mariana, nos dice, creo que también se reflejan los valores que fomenta la familia. Sí, Marta dice que igual es en México. Yo creo que es latinoamericano esto, ¿no? Esta deficiencia que tenemos en nuestra formación y que después tenemos que si nos con de integración, ¿no? Tenemos que buscar recursos que no tenemos, ¿no? Entonces, esto sirve para hablar del tema, para discutirlo en la clase y sobre todo creo que para que podamos inscribir, que es lo que les digo, en tiempo y espacio una situación que a lo mejor no es la misma, no es idéntica, porque de pronto no es un niño con discapacidad auditiva lo que tenemos en el salón, sino un niño con qué sé yo, ¿no? Con discapacidad visual, motriz, intelectual, pero esto nos permite pensar en las particularidades de cada persona, ¿no? Sí, claro, el presupuesto no alcanza, ese es el problema. Y el asunto es que tenemos aquí es que, bueno, en la particularidad que tenemos en Perú es que tampoco hay infraestructura, ¿no? Entonces nos vemos con estudiantes con discapacidad motriz, no hay manera las escuelas no tienen rampas, les resulta sumamente incómodo moverse, terminan como muy excluidos. Entonces, bueno, también es importante, que es otro ejercicio que hacemos, aunque ese lo hago más con Rara, con otra de las historias que les voy a contar ahora. La idea es que pensemos en qué podemos hacer para que para Manta, claro, Manta es muy adaptada, porque además tuvo formación, lee los labios, habla lenguaje de señas. Tengo una estudiante grande en un taller de creación literaria, ella es narradora oral, no está como niña, sino que cuenta cuentos. Y le gusta hablar de Rara porque ella tiene una discapacidad auditiva aguda, Marguelis. Es venezolana, pero vive en Chile. Tiene una discapacidad auditiva aguda y además el problema del acento, con lo poquito que oye, se le pierde. Entonces, bueno, porque si se pierde la gente que escucha, que tiene audición regular cuando oye otro acento. Entonces, bueno, hemos hablado de eso, le gustó mucho el trabajo con el cuento y ella cuenta, antes de contar esta historia, cuenta que cuando le pusieron la prótesis auditiva, que ella ya tenía 8 años, pasó los primeros 8 años de su vida sin escuchar prácticamente nada, el 20% de lo que vimos nosotros, oyó el sonido del reloj. Y ella dice, nunca se me ocurrió que eso sonara. Había un reloj en la sala y yo nunca me imaginé que se hiciera algún ruido, ¿no? Y empieza a contar como y es muy lindo. Y entonces proyecta y les dice, bueno, muchachos, ustedes, ¿qué recuerdan que les haya sorprendido cuando lo descubrieron, que no lo sabían, ¿no? Entonces, el estudiante boliviano le contó que conoció el mar también cuando se mudaron a Chile, que él tenía también esos 7 u 8 años. Entonces, es lindo porque nos damos cuenta de que las particularidades las tenemos todos, en mayor o menor medida, y sobre todo que es muy importante el tratamiento, la interacción que se establece, ¿no? A partir de estas cosas, ¿no? Más allá de la discapacidad, que sí está, es el compartir, más allá de la discapacidad que por supuesto que está, es el cómo tratamos, cómo nos posicionamos frente a la discapacidad, ¿no? Cómo la entendemos, bien. Vamos a hablar un ratito de qué llamamos biblioterapia. Bueno, ya lo hicimos intuitivamente, más o menos hicimos, es lo que están viendo mi pantalla, donde está la definición de qué es biblioterapia. No, esto no lo logro hacer. Bueno, les mando las presentaciones. Ya lo estábamos. Ok, entonces lo que hice fue quitar. Denme un segundo que lo... Denme un segundo que lo voy a poner. Ok, ¿ahora se ve? Sí, ya. Ok. Bien, entonces vamos a tratar de definir la biblioterapia. En principio es un arte, porque maneja su propia estética y su propia ética, ¿no? Como ven, usamos recursos de la narración oral escénica,
Bueno, ahora narré sentada porque estamos a distancia, pero intentamos hacer un trabajo estético con la gestualidad, con la voz, es decir, usamos los recursos del arte de contar cuentos. Me di cuenta de que varias de ustedes cuentan cuentos, así que es muy chévere porque es un arte que ya manejan, ¿no? Ya manejan los recursos expresivos, los recursos comunicativos, ¿no? Bien, es terapia porque ayuda a reconocer y aliviar traumas individuales o colectivos, y es un recurso de intervención social porque busca mejorar la comunicación y la convivencia. La biblioteca nace, es interesante que revisen a la autora, nace, digamos, el término lo acuña, supongo que esto lo hacía gente antes de que ella lo sistematizara y lo escribiera, por una autora que es Michelle Petit, a quien posiblemente ya hayan leído porque trabaja con muchas cosas de mediación de la lectura, ¿no? Y Michelle Petit trabajaba con los refugiados, con los niños refugiados que llegaban a Francia. Llegaban, bueno, esto escapando de Siria, sabemos cómo es la situación en el Medio Oriente y cómo los países europeos han recibido buena parte de esta migración, y es muy difícil la aceptación de la diferencia dentro de los salones de clase, ¿no? Por parte de los niños europeos y también, bueno, tiene que haber resistencia por parte de los niños que vienen del Oriente Medio. Entonces el trabajo que ella hacía era el de la mediación y finalmente cada niño contaba su propia historia, ¿no? Bien. ¿Por qué la narración oral? Hay una cosa que es muy importante con respecto a la narración oral, y es que a diferencia de lo que ocurre con el discurso filosófico, con el discurso no, todos contamos cuentos todos los días. Y en América Latina mucho más. Nosotros llegamos a casa y contamos toda la historia de lo que pasó y de lo que no nos pasó en el camino. Hablábamos de, podemos construir hechos, secuencias. Entonces es un registro que nuestros niños, nuestras niñas tienen muy incorporado, ¿no? Dice Francisco Garzón Céspedes que tiene muchísimo material acerca de la narración oral escénica. Es un autor que es importante consultar porque tiene muchísimos textos sobre él. Dice, la narración oral como proceso artístico no es más que una conversación dimensionada, es lo que hacemos a diario, ¿no? Del narrador oral escénico y el público interlocutor. Es construir estéticamente esto que hacemos todo el tiempo, ¿no? Que es contar historias, ¿no? Bien. ¿Por qué usar la narración oral escénica como herramienta en la biblioterapia? Porque pudiéramos tratar de hacer biblioterapia con alguna otra técnica. Sin embargo, yo siento que los cuentos son un material estupendo para inscribir en el espacio-tiempo. Si yo les digo, bueno, que me pasó trabajando con los niños que llegaron, la diáspora venezolana que llegó a Perú, estábamos trabajando en una escuela. Si yo le digo a los niños, han llegado 800.000 venezolanos caminando, son 3.000 kilómetros lo que se camina de Venezuela a Perú, muchos niños han tenido que entrar por una trocha porque no tenían permiso de viaje, porque el sueldo mensual es de $1 o de cerca de $2, y un permiso de viaje cuesta $12, hubiera tenido la familia que ahorrar el año entero sin comer y sin nada, ¿no? Entonces, claro, esos números pueden sonarle escandalosos, pero a un niño de 8 o 10 años no le dicen nada. A ellos les resulta mucho más ilustrativo escuchar una historia del niño que caminó, ¿no? Que caminó y que llegó y que le pasaron cosas en el camino y que cuando finalmente llegó a Perú se sintió como un gran alivio, aunque extrañaba, ¿no? Para ellos es mucho más fácil inscribir en el espacio-tiempo a una situación si se la contamos, si le contamos una narración, ¿no? Entonces decimos que los cuentos nos permiten inscribir en el tiempo y en el espacio a las personas que sufren alguna forma de violencia, a quienes no han podido superar un duelo o a quienes padecen alguna enfermedad. Al mismo tiempo son el medio ideal de expresión para quienes han padecido la exclusión social por cualquier motivo y no han sido capaces de procesar esa experiencia traumática. Entonces tiene la doble dimensión, transmitirle a las personas, a los estudiantes que no tienen discapacidad, transmitirles cómo se siente el compañero, ¿no? A quienes no están como refugiados porque son franceses, españoles, ¿no? Y están recibiendo esta migración de Siria o de cualquier otro países del Medio Oriente, es cuestión de decirles, fíjense, así se siente, pero además les estamos dando herramientas narrativas al niño
al niño que llegó como refugiado, al niño que tiene la discapacidad motriz o intelectual. Les estamos dando la posibilidad de que elaboren y comprendan mucho mejor, porque los están comprendiendo narrativamente su situación particular, ¿no? Bien, además, la brevedad del cuento, más que la novela, porque también hay novelas o historias más largas que nos pueden interesar. De hecho, hay una historia bellísima, una biblioterapeuta brasileña que nos dice que, ella tenía un paciente que era sumamente violento, que padecía de disritmia en el lóbulo temporal y que no le era posible controlar la agresividad. Entonces, una molestia para cualquier muchacho, en él se convertía en una rabieta, ¿no? Y que ella le dio a leer Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Y que el muchacho lo leyó y regresó fascinado y le dijo, pareciera mi propia historia, ¿no? Y trabajaron una serie de cosas sobre su condición a propósito de verla representada en otro personaje. Esa proyección también es interesante. Era un muchacho grande, ya estaba en secundaria, entonces puede leerla en casa y luego volver. Cuando trabajamos con niños más pequeños, en primaria, necesitamos el cuento, o el cuento nos da la facilidad de diseñar varios personajes, de ubicarlos en cualquier contexto y de trabajar la sesión completa en casa, ¿no? Hay varios estudios. Les quiero compartir también un material que hicimos a propósito de Entre Maestros. Les pego ahora la dirección en el chat. Hay un material en el que hablaba, y bueno, no con toda la precisión que me gustaría, pero cito a varios neurólogos y neuropsiquiatras que explican muy claramente cuál es la parte de nuestro cerebro que se activa cuando estamos en presencia de la diferencia. Y que esa señal de alarma se activa mucho más cuando quien tenemos al frente se parece mucho a nosotros, ¿no? Entonces, se parece pero no es idéntico. Y nos genera muchísima angustia porque nos sentimos amenazados. ¿Qué hace el cuento? El cuento sobre el niño refugiado, el cuento sobre el niño enfermo o el cuento sobre el niño con discapacidad. Nos presenta el personaje, lo conocemos y nos baja la ansiedad. Entonces los niveles de rechazo disminuyen una vez que nos hemos familiarizado con esa representación, ¿no? Es muy bonito escuchar la explicación neurológica, porque además le quitamos la carga moral, porque decimos, oye, ¿cuántos prejuicios? ¿Por qué se va a asustar, no? Y es una respuesta natural, hasta animal. Lo que pasa es que podemos social y artísticamente en este caso, trabajarla, ¿no? Bien. Entonces, ¿en qué se diferencia la narración oral escénica de la dramatización en el aula? La dramatización puede ser un recurso también interesante de utilizar. Sin embargo, sigo pensando en que la narración oral escénica es mucho más eficaz porque es conversacional, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es que la narración oral escénica sugiere, no representa ni muestra objetos concretos en el escenario, con lo que el niño puede proyectar con más facilidad. Porque si nosotros representamos, él va a estar viendo al actor, le va a dar cuerpo, voz. En cambio, si le hablamos de Manta, o si le hablamos de Tibisae, o si le hablamos de Quillari, que son los personajes de los cuentos, cada quien va a idear su propia Manta, su propia Silvana, su propia Quillari. Y a partir de ahí van a poder hacer su elaboración, ¿no? Hay un narrador o una narradora, en nuestro caso, y no un personaje. Entonces vamos a estar hablando desde nuestra propia identidad. Lo que les decía hace un ratito, es un arte comunicativo, no es expresivo. Eso nos permite reinventar el cuento en cada proceso de comunicación. Luego hay interlocutores. Vamos a recibir directamente la respuesta de nuestros niños cuando estemos contando. Y ellos van a participar activamente en el proceso de construcción. Y algo maravilloso que genera la narración oral escénica es que crea un vínculo de confianza, ¿no? Algo que no necesariamente, porque yo puedo estar en el teatro y hasta el mismo actor que representa al personaje lo odia, ¿no? Y lo representa y nos hace sentir que de verdad es un personaje odiable. En cambio, en la narración oral escénica contamos desde lo que somos y se generan unos niveles de complicidad que son muy necesarios para las actividades posteriores, porque precisamente queremos vencer, ¿no? A partir de aquí hace la escritura de Manta, los poderes de Manta se llama realmente, ¿no? Y, por ejemplo, nuestro conflicto dentro del aula es que hay un proceso de segregación hacia los niños que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Nuestro espacio involucra, o sea, lo primero que tenemos que ver es cuál es el conflicto en el que queremos mediar.
¿no? Nuestro conflicto involucra tanto a los niños con discapacidad como a aquellos que no la tienen, ¿no? Y vamos a seleccionar o construir una historia, ¿no? Dentro de este caso, ¿no? Bueno, aquí están los poderes de Manta, que sigue estando inédito el cuento, pero prontito lo publicamos. ¿Cuáles fueron los pasos para construir la historia? Y ahora mismo, cuando cerremos esta presentación en un ratito, me gustaría que ustedes me contaran qué les gustaría trabajar en su grupo, con el grupo con el que trabajan habitualmente, aunque veo que no todas son maestras de aula, ¿no? Pero en general, ¿qué tipo de actividad les gustaría hacer? Primero, el diseño de personaje. Yo quería elegir, cuando construía Silvana, yo quería que la historia fuera contada desde la perspectiva de alguien que admirara a la niña con discapacidad, ¿no? Y, por supuesto, las acciones las lleva a cabo la niña con discapacidad, pero desde los ojos de una hermana que la admira, ¿no? Después de eso establezco la secuencia. Se me ocurrieron 4, que eran, primero, que participaba en esta escuela en la que aprendió a leer los labios, a hablar lenguaje de señas, a todas estas cosas, ¿no? Lo segundo, el acontecimiento de que se daña la prótesis auditiva y necesitan hacer una más, ¿no? Y entonces en ese momento ella descubre que no todos pueden usar la prótesis, ¿no? Descubre que Samantha tiene alguna particularidad dentro del mundo. Lo tercero que quería era reflejar la cotidianidad de ellas, que se viera en qué tipo de familia vivían, ¿no? Que era una familia más o menos estandarizada. La cuarta es que se sepa en qué consiste el superpoder, ¿no? Entonces, fijé la frase inicial y la última, ¿no? Y algunas frases puntuales. Lo demás lo reinventamos a medida que vamos contando la historia. Y bueno, por supuesto, el diseño de especificidades, ¿no? Yo cuando hablo de Tiago, hablo de un Beagle, que son unos perros que son terroríficos. De hecho, Tiago es de unos amigos míos que les comió la puerta, la alfombra. En mi casa también hubo un Beagle que además lo recibimos grande porque lo dieron en adopción porque la familia se fue del país. Y aunque estaba viejita, hizo todos los desastres que no puede hacer un perro alguno en la historia de la humanidad. Entonces se me ocurrió, y nunca lo llamo Beagle, ni digo que era blanco, marrón y negro, sí, pero es lo que estoy viendo, ¿no? Y el diseño de esta especificidad nos permite contar con muchísima más fluidez nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye nuestro personaje? Les hablé de los rasgos físicos, rasgos de identidad. Nos interesa más Silvana que Samantha en este caso porque es quien está hablando. Sin embargo, hay una serie de rasgos de personalidad de Samantha que vimos: edad, sexo, género, nacionalidad, etcétera, ¿no? Y cómo se relacionan las protagonistas, ¿no? Bien, Silvana, a partir de Silvana, sabemos que el problema no es la discapacidad en sí misma, sino socialmente cómo tratamos la discapacidad. Sabemos que es una niña, hija de padres migrantes, habla chenta, sensible, que se siente diferente, ¿no? Y Manta, nuestra querida Manta, ¿no? Que es una niña de 11 años o 12, yo me la hago un poquito más grande porque es muy alta, ¿no? Lectora, creativa, tiene y a partir de ahí construir la secuencia, ¿no? Una de las actividades, aunque ya la adelanté, una de las actividades que hemos hecho cuando he tenido que hacer esta sesión a distancia es enviar la historia grabada por WhatsApp o contamos el cuento como lo acabo de hacer frente a la cámara, y después de eso les pedí a los estudiantes que construyeran su secuela en Story Jumper, en el programa Story Jumper, que hicieran su cuento la segunda parte, ¿no? Aunque si es por audio, ellos también pueden contarnos la segunda parte, ¿no? Bien, a ver, cuéntenme ustedes ahorita qué les gustaría, qué se les ocurrió a propósito de todo esto, ¿no? Qué gracioso, se puso tu fondo de pantalla cuando dejé de compartir, Patricia. Se puso tu fondo de pantalla. Y digo, Patricia se fue y dejó el aula sola. Me apareció tu fondo de pantalla. Ya. Tienes el audio apagado. Ajá. Sí, digo, aquí estoy. Es que sí, pero fue gracioso porque se vio el aula sola. Yo digo, Patricia se fueron todos. No. Bien, cuéntenme qué se les ocurre o si se les ocurrió
algo que pudieran hacer. ¿No? Ya no te... ¿Se les ocurrió alguna cosa que pudieran hacer en alguna sesión de biblioterapia? ¿Hay algún tema que se les ocurrió que podía funcionar? Pues mira, ahorita en México los maestros y los niños, bueno, los maestros ya regresaron esta semana al aula a preparar sus clases en juntas de consejo y los niños regresan el 30, después de 18 meses de estar fuera del recorrido a la escuela y estar en la escuela, se aperturan las aulas, pero esto trajo como consecuencia mucha ansiedad porque estamos viviendo el tercer rebote, el tercer brote, perdón, del COVID en la versión Delta, y esto lo hace súper peligroso con los niños. Entonces, hay quienes están a favor de que se abran las aulas aunque se muera medio mundo, y hay quien está con el miedo a regresar a las aulas aunque no aprendan. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita que te estoy escuchando, lo primero que me vino a la cabeza es, tienes que estar certificado como terapeuta o biblioterapeuta, porque no cualquiera puede abrir procesos emocionales y luego ya con un cuento lo resuelves. O sea, no es como tan fácil. Yo creo que hay que tener otras herramientas. Una de las formaciones que yo hice, que fue con ACNUR, Naciones Unidas para los Refugiados, una de las cosas que nos decían era que los refugiados, sobre todo las refugiadas, estamos trabajando con mujeres, ¿no? Porque bueno, es bastante largo de contar aquí, pero las mujeres migran por otras razones, con otros procesos, ¿no? Hay particularidades de género que no se habían notado hasta, ¿no? Y una de las cosas que nos decían es, estas mamás son pilares, algunas vinieron con 2 o 3 hijos y con 4. No podemos permitir que se desborden, les tenemos que dar herramientas de contención, porque si ellas pierden el eje, la cosa es, ¿no? Entonces más bien eran cuentos, o lo que trabajamos con ellas eran cuentos para que vieran qué podían hacer para sentirse mejor, que, ¿no? Es también conocer a nuestra comunidad, ¿no? Pero recuerdo mucho esa formación en ACNUR que nos dijeron no es lo mismo que llegar a trabajar con niños que sabemos que tienen cosas reprimidas, que queremos que las expresen, que no, porque bueno, los niños nunca se callan, lo manifiestan como violencia, como depresión, como no. Pero con las mamás es delicado el trabajo de que ellas expresen todo lo que tienen porque se desborda y ninguno de nosotros es profesional de la salud finalmente, ¿no? No éramos psiquiatras ni psicólogos, somos profesores de literatura y narradores orales, ¿no? Entonces era un poco complicado eso, ¿no? También ahí lo que pasó fue que hicimos como un trabajo de acompañamiento y ellas tenían su apoyo psiquiátrico psicológico de ACNUR, que no es la situación normal, o sea, digamos, no es lo que nos va a pasar en el salón. Ahora, creo que lo del COVID sí es importante, o sea, o de la pandemia o de la cuarentena, nosotros vamos a tener los 2 años completos en Perú. Ya nos dijeron que volvemos el año escolar que viene, que aquí en el hemisferio sur, el año escolar empieza en marzo y acaba en diciembre, ¿no? Entonces ya nos dijeron que lo que queda de año no vamos a volver, son 2 años fuera del aula. Eso es lo más honesto para, o sea, yo sé que los niños mueven la economía, pero aquí ya se le dio prioridad a la economía que a la vida, y pues ya están los maestros ahí en su consejo técnico. Mi pregunta, cuando tú decías, ¿cómo se te ocurre trabajar? Yo trabajo con docentes, soy también narradora oral, y yo lo que quisiera es cuentos para trabajar y resolver el miedo al contagio, el miedo a morir, el cumplimiento del deber versus el cuidado personal o la vida, ¿no? Es un Hay unos compañeros de Puerto Rico que hicieron una cosa muy linda. Bueno, realmente quien coordina la iniciativa es un amigo peruano puertorriqueño, tiene muchos años en Puerto Rico, ¿no? Isaac Cazorla, y él hizo un concurso entre todos los estudiantes de su escuela, no solo fue él, ¿no? No solo fueron los de su aula, que se llamaba Cuéntame el futuro. Y lo que les pidió a los niños fue que contaran cómo imaginaban la vida después de la pandemia. Para que, bueno, también tengan la posibilidad de proyectarlo, ¿no? Y creo que un poco por ahí puede ir, porque además lo bueno de trabajar con profesores es que cada uno va a dar su propio cuento. Es decir, sería bonito que tú les llevaras una historia, pero cada uno de ellos puede producir su propio cuento y eso, ¿no? Porque es la manera de narrar la ansiedad, pero además de pensar soluciones, ¿no? De manera creativa.
Y lo otro es que diseñaran sus propias iniciativas en el aula para que los niños expusieran, ¿no? esa ansiedad. Pero sí creo que es un tema que sería muy bonito de trabajar es un tema que es muy bonito de trabajar en el aula porque, y es importante porque, bueno, porque estamos en medio de la crisis y estamos intentando solucionar a lo loco, pues, sin tener demasiadas referencias, ¿no? Mariana, ¿qué ibas a comentar? Ay, creo que sí, creo que también es importante que pues cada maestro va a tener que hacer su diagnóstico aquí en México, que pues ya regresamos, ¿no? Tenemos que ver, hacer el diagnóstico de con qué nos estamos encontrando, qué traumas, qué problemas son los que presentan los niños, porque no vamos a poder tratar igual, por ejemplo, a niños que han perdido familiares, que han perdido hermanos, que han perdido, ya sea por esta situación de la enfermedad o por alguna otra que cayó precisamente en este periodo de confinamiento. Entonces, creo que sí es algo delicado. Pero bueno, con respecto a lo de la estrategia, me encanta, yo la he utilizado, pero no la tengo sistematizada como no las presenta aquí. Entonces, en varias situaciones, por ejemplo, yo soy maestra de educación preescolar. Entonces, en preescolar... son pequeñitos. En preescolar le llegamos mucho al niño, con este tipo de historias que se van adaptando de acuerdo a la problemática que se esté presentando. Yo tuve una niña que era muy, yo siempre la admiré porque parecía una gacela, pero era una niña rebelde, todo el tiempo salía corriendo de su casa, no aceptaba, no acataba reglas, le pegaba a la mamá y la mamá todo el tiempo dejándose, tiraba los lápices y la mamá los recogía, etcétera. Entonces, ¿qué hice? Trabajé mucho el cuento para contarle a ella cosas y yo luego yo luego le decía que eso me había sucedido, que a mí me había sucedido, por ejemplo, ¿no? Entonces, maestra, ¿de veras te sucedió? Sí, me sucedió esto. Entonces, yo me ponía en ese papel de ser lo que ella hacía, era como si yo lo hiciera, ¿no? Entonces vi que funcionó bastante con ella. Me llegó a tener, creo que fue una de mis alumnas que más me llegó a querer, de verdad, sentí su amor, sentí ese calor de ella. Entonces, claro que aquí también tuve que trabajar con la mamá, o sea, con la mamá tenía que hacer también lo propio, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, efectivamente, como dice Patti, la situación ahorita es delicada, podemos a lo mejor con este tipo de actividades desencadenar situaciones que luego, como dice, no tenemos a lo mejor la preparación para poderlas atender. Pero creo que también debemos de tomar riesgos y debemos de hacer todo en la medida de nuestras posibilidades. Y yo creo que sí es importante que sepamos cuando los niños están viviendo algún duelo, que no les es tan fácil expresar, ¿no? Porque, bueno, porque no tienen las herramientas, porque no les resulta complicado, ¿no? Yo creo que sí es importante que ellos sepan que nos pueden comunicar su duelo, su situación. En la universidad en la que trabajo, crearon un fondo económico de ayuda para los muchachos que habían perdido a sus padres durante la pandemia y yo me sorprendí de la cantidad de muchachos que les ocurrió, ¿no? No me imaginé que esos eran, claro, vemos la cifra, en Perú llegamos a tener el pico más alto de toda la región y bueno, fue bajando, controlándose, pero claro, una cosa es escuchar las noticias hoy y después vivirlo. Cuando volvimos a clase estuvimos con los muchachos y nos damos cuenta de qué pasó, ¿no? Pero en todo caso sí creo que es interesante conversar esas cosas, porque además hay otro punto, como nos deprimimos todos, o sea, o teníamos ansiedad o no, a veces es difícil reconocer en el niño cuando necesita una particular ayuda, porque fue una situación mundial, ¿no? No sé, a ver, Katy nos dice que le parece el trabajo interesante. Ah, bueno, ahorita no, si quieres nos compartes alguna cosa, ¿no? Ah, bueno, la pérdida de los tutores también es importante, Patricia, no los padres, pero eventualmente viven con él, ¿no? O sea, con cualquier otra persona. Por ejemplo, un profesor de otra especialidad, no era de literatura ni de educación de mi universidad, falleció y estuve hablando con la amiga que lo sustituyó, con una amiga que fue la que le encargó
Y ella me decía, fue rarísimo todo el ciclo, los muchachos me veían feo, parecía que no confiaban en mí. Y yo digo, bueno, se sentían mal, pues comenzaron el ciclo con un profesor y de pronto, ¿no? Pero ella me dice que nunca encajó con ellos, que no. Y creo, claro, ella estaba dándoles clase de cualquier otra cosa, no es lo mismo que en nuestra aula de primaria, ¿no? Pero sí es importante hablar estas cosas y creo que la literatura nos da la posibilidad, ¿no? Marta, ¿ibas a comentar algo? Sí, exacto. Bueno, disculpe porque estoy con dos dispositivos, en unos hago una cosa y en otros otra, pero creo que por aquí me escuchan bien. Sí. Tuve la oportunidad de estar en un taller que me pidieron dar para señoras pues de la tercera edad, y en ellas la que coordina el taller me pidió hablar sobre el amor propio, porque aunque veía que las personas eran ya mayores, pues tenían muchas dudas o en su vida seguían siendo muy poco valoradas de sí mismas. Entonces, la dinámica que usé, que bueno, sí había usado este término y lo había, creo, implementado muy a priori, de biblioterapia, encontré un cuento que se llama La manzana que quería ser estrella. Entonces Qué bonito inicié, título. sí, es muy lindo, lo encuentran en internet, no es nada extraño. Y entonces inicié preguntándole que cuántos tipos de amor conocían, que lo escribieran. Entonces ellas escribieron cuántos tipos de amor conocían, y después a todas les pedí que tuvieran una manzana. Y luego empecé a contar la historia, narración oral escénica, y que cuenta que una manzana que quería ser estrella, porque no le gustaba ser manzana, quería estar en el cielo y quería brillar y quería, y así poco a poco las fui llevando hasta el final, en que la manzana, al cortarla por la mitad, en el centro tiene una estrella. Entonces Claro. le digo, dentro de ti está esa estrella que brillas, ¿en qué brillas tú? Y entonces se generó algo muy bonito, porque aunque son personas, pues adultos mayores, no muy mayores, así como la que están viendo, se descubrieron y dijeron, no, pues es que yo no tengo habilidades, yo no. Y una amiga de ella, pues, eran de toda la República, e inclusive hasta familiares, decía, ¿cómo no? Cocinas súper bien, me encanta cómo cocinas. No, pero es que eso lo hago todos los días. Pues sí, pero no todo nos sale tan bien como a ti. Y al final fue descubrirse ellas en sus valores, en lo que brillan, y enfocarlo al amor propio, que muy pocas escribieron en esa primera lista del amor propio. Al final les recomendaba algunas meditaciones y las frases de Luis Hay, las afirmaciones, en la que está el me amo y me apruebo tal como soy. Y cerrando el taller, para no dejar abierto, pues porque fluyeron también muchos cuestionamientos propios. Yo no soy buena para nada, ¿no? Y como que no es buena para nada. Donde estás viva y eres parte de una familia, yo creo que tienes una habilidad que tú misma, como está tan dentro de ti como en la manzana, no la has descubierto. Y pues creo que más o menos con lo que tú estás diciendo, Claro, muy cercano, fue un trabajo de biblioterapia, Ajá. sí, claro que sí, pero fue muy bonito. María Fernanda nos dice que vale la pena hacer un trabajo interdisciplinario, yo creo que sí, ¿no? Que la cuestión sería buscar alianzas, pero sí creo que la utilización del cuento, de la narración, para que ellas se revisaran y pensaran en su propio proceso y pudieran generar su propio relato, ¿no? Que finalmente es lo que estamos buscando. Bueno, les quiero compartir una de las experiencias que tuvimos. Ya les hablé de Rara. Antes de compartirles la experiencia, les cuento la historia y pasamos a hablar un poco de cómo fue, para mostrarles también el tipo de ejercicios que hacemos, ¿no? Bien. Rara. A Tibisay le gustan los tamales, tomar avena en vaso y engullirse 1 o 2 panes con palta cada mañana. Come mucho. Es como si quisiera devorarse el mundo, pero eso no le afecta en nada. Ella es flaca como una aspiración. Su cabeza
está llena de rizos muy apretados que se le mueven detrás de una bandana roja. Cuando Tibisay se ríe, parece que se va a acabar el mundo. Se ríe durísimo y todos en el patio la escuchan. Y a ella le da igual. Se sigue riendo cada vez más cada mañana. La madre de Tibisay es casi tan escandalosa como ella. Le he visto poco, pero cuando va a la escuela nunca pasa desapercibida. Debe ser por eso que el día que la madre de Xiomara la vio de lejos, dijo: no te le acerques a esa muchacha, a esa mujer. Esa mujer es un poco rara. Aquella misma tarde, la maestra les preguntó que quiénes cumplían años en noviembre y solo levantaron la mano Tibisay, Fonseca y Xiomara. Ay, a Xiomara le parecía aburridísimo. Y es que Fonseca era muy infantil y a Tibisay la acababan de conocer. Pero no le dejaron decir nada. Antes de que ella pudiera abrir la boca, ya la maestra les había dicho que aquel viernes llevaran una torta con velitas y algunas cosas para comer y celebrar. Fonseca y Tibisay se contentaron muchísimo y le prometieron a Xiomara que iba a ser el mejor cumpleaños de su vida. Cuando llegó el viernes, apareció la madre de Tibisay por la puerta. Xiomara no se había dado cuenta de que tenía la piel tan oscura, ni de que tenía en la oreja 3 aritos en lugar de 1, como el resto de las mamás. Tampoco se había dado cuenta de que tenía una pulsera o algo que se le parecía en el tobillo, ni que usaba un collar de cuentas grandes en el cuello. Sería por esa manera de vestirse que a su mamá le parecía rara. Ella se le acercó, le deseó feliz cumpleaños y le dio un abrazo cálido. No un abrazo como el que le habían dado el resto de las mamás del salón, sino un abrazo como los que dan las abuelas o las tías. Y así, con aquella voz de estallido, le dijo que iban a bailar aquel día y que se iban a reír como nunca. Sería esa manera de abrazar lo que la hacía rara. En eso, la madre de Tibisay comenzó a sacar muchas cosas de comer. Había unos panes con pollo y palta, a las que ellas le decían pan con reina. También sacó unos tequeños que no estaban hechos de masa de tequeño, sino de empanada. Sacó unas empanadas que no estaban hechas de masa de empanada, sino de maíz. Y sacó unos pancitos que en lugar de tener mermelada de fresa, tenían mermelada de una fruta que se llamaba guayaba. Era como si Tibisay y su madre vinieran de algún lugar del mundo, donde las cosas también existen, pero las llaman por otros nombres. Así que ella aprendió muchísimas, pero muchísimas palabras aquel día. En un momento dado, la madre de Tibisay dijo: los voy a enseñar a bailar gaita de tambora. Y puso una música que tenía muchísimos sonidos de tambores y comenzaron a bailar todos y a reírse, a copiar los pasos que les enseñaba la madre de Tibisay. Y llegó la maestra de 6º grado y les dijo que le bajaran el volumen a la música, que no la dejaban trabajar. Todos se rieron mucho, hasta cuando estaban bajando el volumen. Era la primera vez que en el colegio les llamaban la atención por hacer tanto ruido. Sería eso de bailar gaita de tambora lo que las hacía raras. Y llegó el momento del cumpleaños y sacaron un pastel de chocolate precioso que había hecho la madre de Fonseca y todos cantaron y ellos 3 soplaron las velas. Pero de pronto, antes de cortar el pastel, la madre de Tibisay dijo que les quería enseñar la canción con la que había celebrado todos sus cumpleaños y volvieron a encender las velitas y Tibisay y ella cantaron una canción muy larga. Era una bonita serenata. Nadie la había escuchado nunca. Mientras la cantaban, se les quebró la voz y casi se pusieron a llorar. Tibisay, Fonseca y Xiomara soplaron las velas y pidieron un nuevo deseo. Y eso duró muy poquito, porque muy pronto Tibisay volvió a sonreír y dijo que siguieran jugando hasta que se acabara la reunión. Sería eso de ponerse tristes durante los cumpleaños lo que las hacía raras. Bailaron un ratito más, comieron pastel de chocolate, recogieron todo. Y cuando sonó el timbre de salida, la madre de Tibisay tomó una cajita, guardó algunos pequeños, un pedazo de torta y una de aquellas empanadas de masa rara. Acompañó a Xiomara hasta el carro y se la entregó a sus padres. Les dijo que estaba muy contenta de haber compartido aquel cumpleaños con ellos. Y es que ellos tenían una hija maravillosa. La madre se asustó con tanta algarabía y le preguntó de inmediato que si no había pasado nada extraño en el salón aquel día.
Y Xiomara comenzó a pensar en todas las palabras que había aprendido, en los nuevos pasos de baile, música, en la melodía con la que celebraban el cumpleaños. En ese lugar de donde venían Tibisay y su madre, se dio cuenta de que nada, ni una sola de las cosas de aquel día se habían parecido a lo que ella había hecho durante toda su vida. Y se dio cuenta de lo hermosa que se vuelve la vida cuando compartimos nuestro mundo con gente rara. Bien, gracias. Tenemos 45, bueno, ya creo que un poquito menos que 40, pero ya entramos al último pasito del taller. Entonces, les voy a mostrar directamente el trabajo que hemos hecho con esta historia, porque tenemos una serie de respuestas. Tenemos una serie de respuestas que nos han dado a propósito de este cuento, ¿no? Bien, les comparto un ratito. Ajá, perfecto. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿sí? Ya. Sesión 3. Okay. Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí está la conversación escénica, que es lo que normalmente hago, ¿no? Lima, al igual que muchas capitales de América Latina, es una ciudad construida a partir de migraciones de distintos lugares de Perú, ¿no? Lima, bueno, recientemente recibió una masa migratoria grande de extranjeros, no había ocurrido antes en la historia de la ciudad, pero sí está llena de gente que viene de muchos lugares. Y además, bueno, como creo que saben o seguramente han escuchado decir, un tercio de la población es hispanohablante y de esos casi millones de personas, 3 millones son indígenas monolingües, ¿no? Entonces, no es raro conseguir a un muchacho en el salón de clases que esté adquiriendo el español o que lo hable, pero no lo escriba bien, porque, bueno, no lo escribía cuando migraron hacia Lima, y todas estas historias, o sea, digamos, están estas particularidades. Entonces, les pregunto a todos que si se han sentido raros alguna vez por usar una palabra antes de contarles el cuento, ¿no? Que como le dicen una cosa, yo les cuento que mi familia es peruano-venezolana y que decimos 3 veces al día aguacate y 3 veces decimos palta y empezamos a hacer todos nuestros chistes con respecto a eso, ¿no? Y les cuento que las abuelitas no se entendían y que cuando una decía una cosa, la otra no sabía qué le estaban diciendo, ¿no? Y les hablo a mis abuelas y les hablo, bueno, en fin, ¿no? Y hacemos todo este juego y les pido que me hablen de cuando se han sentido raros. Cuando he usado una palabra, normalmente fluye muy rápido. Cuando lo hago con adultos, cuento una historia bellísima que me ocurrió con un señor de Ayacucho, que escuché al señor de Ayacucho decirle a una persona venezolana: no llores, señora, yo también soy migrante. Y créame que todo pasa. Y es identificar procesos, ¿no? Y bueno, cuando es de adultos cuento esta historia que es más larga de lo que les estoy contando ahora, o cuando son los niños les pregunto, ¿no? Contamos nuestra historia y finalmente les pido que presenten secuelas o cualquier otro ejercicio, ¿no? Bien, aquí está el cuento, como les decía. Entonces les pedí a un grupo de niños peruanos venezolanos que escribieran una secuela, ¿no? Esta sesión fue presencial, lo que estoy recogiendo. Cuando es a distancia, cuando es remota, o me graban audios de WhatsApp que compartimos, o cuando son niños con más recursos, les pido que hagan la historia de Story Jumper, o que compartan un Google Drive y van escribiendo la secuela, ¿no? Bien, les comparto un poco sus reacciones. A Iram, que es venezolana, de 12 años, le pregunté qué pasa después, ¿no? Era la pregunta. ¿Cómo imaginan ustedes que es el futuro? Airam dice: Xiomara y Tibisay se hacen las mejores amigas y juntan plata para comenzar a estudiar inglés. Aprenden inglés y compran un pasaje para ir a Estados Unidos. Empiezan a trabajar como reporteras y hacen su propio periódico. Se ganan un premio internacional y todo el mundo las conoce. Compra su propio apartamento. Airam dentro de este grupo era muy particular porque trabajaba. Tenía 12 años, pero ella vendía en las calles, en las mañanas, el colegio funcionaba en las tardes. Entonces, digamos que era una niña que, con todo y que su situación era muy crítica, generaba su dinero y ella veía en el trabajo y en estudiar una posibilidad de progreso, ¿no? Y bueno, como vemos, piensa
como desde su propia experiencia buscando aliadas entre sus compañeras, ¿no? De clase. Y la compañera venezolana y la compañera peruana se podían encontrar y apoyarse, ¿no? Ricardo, que era el niño más bello y más protectivo del grupo, dice, Tibisay se pone triste porque extraña a sus abuelos y está llorando en el parque. Entonces conoce a un chico que venía del mismo país que ella. Así que se hacen amigos, después crecen y se casan. Él compró una casa grande y tienen 3 hijos. Viven felices para siempre. La solución de Ricardo era muy de cuento de hada y tuvimos que conversar acerca de los roles de género, ¿no? Preguntarle, bueno, ¿por qué Tibisay tiene que esperar que alguien la salve? ¿Por qué no se pueden ayudar mutuamente los dos si están en una situación parecida? Los hombres también pueden llorar y necesitar protección. Tibisay puede complementar a este chico, se pueden querer, ¿no? Y fue muy lindo. Lara es muy particular porque Lara es peruana, hija de Argentina y peruano, ¿no? Dice, todos se dan cuenta de que Tibisay hace cosas extrañas porque su mamá era de otro país. Así que nadie la molesta en clases. A veces alguien decía algo, pero su amiga le respondía, no le digas nada, ella no es de otro país y eso no es bueno, pero tampoco es malo. Así que poco a poco empezó a ponerse normal, como los amigos, ¿no? El caso de Lara es particular con respecto a los otros niños peruanos porque ella tiene modismos, actitudes, ¿no? Conjugaciones verbales, voceaba. Porque claro, pasaba mucho tiempo en la casa con la madre, ¿no? Y les hablaba a los niños de voz y alguna vez no le habrán entendido, ¿no? Pero esto de ponerse normal es algo que también conversamos, ¿no? Que es realmente la normalidad. Y Adriana Sofía, venezolana, dice, Tibisay enseña a bailar a sus amigos del salón. Cada vez que celebran un cumpleaños en el colegio, los de cuarto de primaria van y bailan. Porque yo les dije en esta historia, cuando se les conté a ellos que estaban en quinto, y como ellos estaban en cuarto, Adriana quería participar del bonche, no se lo quería perder, ¿no? Todos bailan como les enseñó Tibisay, así se convierten en los más populares del colegio, ¿no? Digamos que tiene como unas visiones muy optimistas con todo y ser niñas que vivieron situaciones muy traumáticas, pero creo que las dos tenían mucha agencia en ese caso, ¿no? La intervención particularmente la hicimos para ver quiénes tenían la capacidad de reaccionar, ¿no? Bien, a ver, las precuelas, cuando les pedí que imaginaran cómo había sido la infancia de Tibisay. Tibisay vivía con su mamá, su abuela y su perro en Venezuela, pero todo se puso mal, ya no se podía comer, así que la mamá de Tibisay dijo, vámonos a Perú hasta que se acomoden las cosas en Venezuela. Entonces llegaron y la inscribieron en la escuela, ¿no? Es muy proyectivo lo de Adrián. Ahora, no nos contó hechos traumáticos como sí me ha pasado en otras sesiones. En el traslado de Tibisay llegar a Perú ocurren una serie de cosas negativas, peligrosas, ¿no? Gabriel, Tibisay estaba en su casa y se le apareció un ser mágico y le dijo, tienes que superar 3 pruebas. Entonces ella salió de su casa y tuvo que caminar durante 3 días sin comer ni beber nada. Luego tuvo que pasar 3 días más con el cuidado de no caerse porque la podían morder los cocodrilos. Luego tuvo la prueba mayor, que fue pelear contra el monstruo de 7 cabezas que se le quería comer a ella y a su familia. Su papá se quedó en el camino, por eso le hace falta a veces, pero como entró al colegio, se hizo amiga de otras niñas, come pollo todos los días y sabe que alguna vez va a volver, ¿no? Esta historia de Gabriel es también sumamente interesante. Hablamos de en qué consistían los peligros, ¿no? Evidentemente proyecta parte de su historia, de su camino, de su llegada caminando, ¿no? Este fue el flujo migratorio 2018 que se vino caminando desde Venezuela. Lo interesante es que yo creo que esto está muy intervenido por cuentos de hadas también, por cuentos medievales, de superar pruebas, ¿no? Está muy intervenido por el imaginario de Gabriel, pero bueno, lo logramos manejar y que él proyectara algunas cosas más, ¿no? Finalmente, nos dice Valeria, ella vivía en un sitio muy aburrido en el que no había nada que hacer. Como su mamá era muy rara, se aburría más, así que decidieron irse del país. Fueron al aeropuerto y se asustaron cuando despegó el avión, pero cuando llegaron a su nuevo país, todo salió muy bien. Conocieron los tamales y la palta, les gustó mucho la comida. La mamá empezó a trabajar en un restaurante, ¿no? Esto es muy proyectivo también. Buena parte de la migración venezolana se empleó, sigue empleada en profesiones de atención, ¿no? De atención al cliente.
Y bueno, trabajar no es nada extraño llegar a un restaurante y que la cajera, el mesonero, cualquier persona que trabaje ahí sea venezolana, ¿no? Además de eso, hablamos sobre el viaje en avión con Valeria y les preguntamos a los niños venezolanos que estaban en el salón cómo se habían venido. Varios de ellos en autobús, algunos caminando. En ese colegio en particular ninguno había llegado en avión. Y bueno, hablamos también de eso, ¿no? De cuando una persona viaja en avión y se va voluntariamente y cuando no. ¿No? Bien. Reacciones frente al reconocimiento de emociones. Esto es porque era un grupo pequeño, ¿no? Como era pequeño en edad, me refiero. Eran niños de 4º grado. Si trabajamos esta historia con niños más grandes, les puedo preguntar en qué pensaron, cómo creen que se sentía. A ellos les cuesta un poquito más. Entonces hicimos un ejercicio que se le ocurrió a una de las voluntarias que trabajaba conmigo, que fue que cortaron, y ahora cuando lo hacemos a través de Zoom, qué sé yo, es mucho más fácil, ¿no? Porque ellos tienen el botoncito de la reacción, pero estas muchachas recortaron en cartulina estos circulitos y pusieron los emojis, ¿no? El de alegría, el de tristeza, el de, ¿no? Entonces, en el pizarrón decíamos cómo se sintió al llegar a la escuela y ellos iban pasando e iban pegando sus caritas, imaginando cómo se sintió, ¿no? Aquí triste, aquí feliz, aquí, ¿no? Cuando llegó a la escuela, cuando conoció a la niña que cuenta la historia, cuando sopló las velas, hablamos un poquito de las emociones. Es muy importante que ellos sepan que no hay emociones buenas ni malas, que las emociones nos alertan sobre cómo actuar, que si estamos tristes tenemos que decirlo porque es que hay algo que cambiar, si es posible, que si estamos alegres lo disfrutamos, si estamos molestos tenemos que tratar de averiguar qué es lo que realmente nos molesta, ¿no? Y hablamos sobre cómo se sentía Tibisay y cada uno de ellos nos decía en cada cuadrito, o sea, en cada parte nos decía cómo la tenía cómo imaginaba que se sentía, ¿no? Al soplar las velas y al cantar la canción. Luego, en esta escuela en particular, decidimos tomar acción, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a tomar una serie de acciones. Vamos a hacer una campaña para que sepan que todos somos raros. Esta es una escuela que pertenece a un proyecto de la Municipalidad de Lima que se llamaba Lima Aprende Inclusión y recibió a una cantidad, es decir, a medio año escolar, porque Venezuela tiene el calendario de México, porque está en el hemisferio norte. Aquí ya habíamos comenzado clases 4 meses antes. Y llega una avalancha de niños nuevos que hablan diferente, que además hablan muchísimo más alto, que son confianzudos, que tocan a la maestra, que abrazan a todo el mundo, ¿no? Y era una cosa como muy agobiante. Entonces, claro, decir, ellos son raros porque nos abrazan a todos, porque, ¿no? Porque te tratan como si te conocieran de toda la vida y te están viendo por primera vez, porque, ¿no? Pero empezamos a trabajar con esto, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a hacer una campaña en la escuela para que sepan que todos somos raros. Todos tenemos en nuestra casa un papá extranjero, un papá migrante de la provincia, una mamá, tenemos situaciones, tenemos familias muy distintas. Él vive con su abuela, él vive con, ¿no? Entonces comenzamos como a ver qué nos particularizaba y era la campaña. Hicieron unos cartelitos muy lindos, los pegaron. Luego no pudieron, que era su idea, pero la idea inicial era pasar por los distintos grupos de primaria y contarles a las personas, o sea, hacer como una suerte de dinámica, ¿no? Esto se le ocurrió a una niña venezolana, no lo hicieron, pero fue una propuesta que ella hizo, hacer una vaca y contratar un psicólogo que ayude a quienes se sientan tristes, ¿no? Cuando les pregunto qué podemos hacer para que Tibisay o la gente como Tibisay se sienta mejor, ¿no? Una vaca es juntar dinero entre amigos, ¿no? Y decía, vamos a pagarle un psicólogo para que nos atienda. Por supuesto, entenderán que eso no es viable, pero la niña quería hacerlo y fue una propuesta que, por supuesto, tuvimos que anotar y debatir, ¿no? Y también tratar de canalizarlo, de ver si realmente ella que está pidiendo de una manera bastante transparente, además, me pareció ayuda psiquiátrica, si ella podía recibirla, ¿no? Bien, si alguien no se quiere acercar, explicarle que no es malo ser raro, ¿no? Si veían situaciones, ellos hablaron de intervenir en situaciones en clase. Si alguien decía, no me le acerco a tal o a tal o a tal, intervenir y decirle, mira, no tiene nada de malo ser raro. Ellos son así porque vienen de otro país, ¿no? Incluir en nuestras actividades a las personas que vienen de otros lugares, y me dijeron que ellos solían hacer, porque un muchacho, uno de los estudiantes dice, es que los venezolanos, los venecos, como dicen ellos, no nos quieren.
porque siempre hacen sus grupos entre ellos, ¿no? Y mi comentario era, bueno, vamos a intentar hacer grupos mixtos para que nos vayamos conociendo, porque ellos se juntan porque llegaron todos juntos, no tenían amigos antes, ¿no? Entonces, una de las propuestas que ellos hicieron, que no le pudimos hacer seguimiento con pandemia y, ¿no? Sí lo lograron, pero la idea era que interactuaran, que hubiera actividades de integración, ¿no? Y celebrar los cumpleaños todos juntos. Hablamos no solo de celebrar cumpleaños, sino también, por ejemplo, de que en los cumpleaños comieran empanadas peruanas y empanadas venezolanas, ¿no? Surgieron todas estas series de propuestas, ¿no? Bien, a ver, ajá, aquí estamos. Bien, cuéntenme en este momento si se les ocurrió a partir de aquí alguna otra iniciativa antes de que pasemos a la última parte del taller. ¿Se les ocurrió alguna iniciativa? ¿Hay algo que quieran comentar acerca de esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta o socializar alguna actividad parecida que hayan hecho con un cuento literario, con un texto literario? Hola, soy otra. Hola. Más bien ahorita, ahora no dejé el aula sola. Más bien mi intención es como crear un grupo de nosotros, de narradores, de especialistas en literatura, donde haya este banco de lecturas que maravillosamente nos estás contando. Fíjate, nosotros como país no tenemos tanta llegada de venezolanos, pero sí somos un país por tradición que recibe y es de paso para llegar a Estados Unidos, ¿no? Claro, no, y de Centroamérica reciben una migración importante. Sí, no se quedan aquí, es de paso, pero sí el hecho de que no llegan a las escuelas, o sea, como es solamente el pasito para brincar a Estados Unidos, realmente nos inscriben en matrícula de educación, pero no deja de ser un problema que es altamente sentido y que es compartido. Entonces, yo más bien, ahorita que hablaban de autoestima, se me vino a la cabeza el de la vaca que quería ser mariposa, que es una belleza de cuento, que habla de autoestima. Y ahorita que cuentas este cuento de Todos estamos locos, más bien a mí se me ocurre que lo que necesitamos es abrir como un espacio de apoyo para compartir literatura y cuentos, leyendas, fábulas, para poder ayudar y hacer esto de la biblioterapia. Y me queda clarísimo que también necesitamos fortalecernos como biblioterapeutas. O sea, yo te puedo contar un cuento y puedo generar este espacio de comunicación, pero eso no quiere decir que te voy a dar terapia, ¿no? Entonces también hay que delimitar hasta dónde llega el poder de la palabra. Y nuestra capacidad de intervención, ¿no? Estos trabajos en el aula fueron particulares hasta con las maestras, porque, bueno, cuando viajó la gran cantidad de peruanos, porque somos 400.000 peruzolanos, somos 400.000 familias, ¿no? Censadas en 2018, que somos de los dos países, ¿no? Pero la gran masa migratoria peruana llegó a Venezuela en los años 70 y 80. Hubo un proceso de asimilación prácticamente inmediato porque era una sociedad más pequeña, menos especializada, estaba en pleno proceso de desarrollo, ¿no? Y era muy interesante, o yo veo que, bueno, eran situaciones diferentes y se dio de una manera distinta, ¿no? El proceso de incorporación. Ahora, una cosa que me parece muy peculiar, y yo la observo y me parece divertida, ay, gracias por compartir el cuento. Una cosa que me parece muy graciosa en este caso es que yo siento que mi familia peruana que ha vivido en Venezuela, mis amigos, se caribeñizaron completamente, ¿no? Y gritan y agarran y hacen todas esas cosas que pueden resultar molestas en una sociedad andina. Entonces, pero el paso contrario no se da. Yo no siento que la masa migratoria venezolana se haya adaptado a eso, ¿no? A tratar con más distancia, ¿no? Y bueno, fue algo problemático y creo que sí era importante comentarlo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que decían, ya fue el primer fracaso rotundo, las mujeres venezolanas no pueden trabajar de personal de limpieza en Perú. ¿Por qué no? Porque bueno, le hablan a la gente, se sientan y le preguntan cómo están y no es un trato, ¿no?
le llevan dulcitos a los niños, se los quieren llevar de paseo, y es un trato que no es el que, ¿no? El que están acostumbrados. Entonces, bueno, fue una primera ruptura. Por ejemplo, crearon una aplicación maravillosa, un grupo de peruanas emprendedoras, que es una limpieza en oficina, y dijeron, aquí sí funciona. Entonces le han dado empleo a un montón de venezolanas, ha sido estupendo. Pero yo digo, este tipo de diferencias hay que hablarlas en el salón, porque a veces incluso se ha sentido que se ha sentido una amiga dominicana que vive aquí, me contaba muerta de risa que ella trabaja en Frito-Lay, en una industria, no es educadora ni nada, pero la anécdota la cuento un poco por ilustrarlo, que trabaja en la empresa y resulta que la llama una gerente y dice, el muchacho de informática me faltó al respeto y es un no sé qué más, ¿no? Y ella está toda preocupada, le pregunta qué pasa y el muchacho, claro, ella es dominicana, lo entendió. Y el muchacho venezolano dice, no, yo le dije que se quedara tranquila, pero claro, le dijo, tranquila mi amor, a la jefa. Y no le puedes decir tranquila mi amor a la jefa en Perú. Entonces, tranquila mi amor, que eso se soluciona ahorita, y ella se sintió súper agredida. Entonces, creo que presentar este personaje que es escandaloso y gritón les permite a ellos como entender cómo actúan sus compañeros y poco a poco ir comprendiendo. Y es divertido porque ahora, por ejemplo, que es otro recurso que no he explorado pero que quiero hacer, varios muchachos mayores, no son de primaria, muchachos de 20 y algo de años, se han hecho cuentas en TikTok y hacen chistes sobre venezolanos y peruanos. Antes yo decía tal y ahora se dice tal. Yo decía, este juego es divertido, porque además para ellos es familiar el TikTok, ¿no? Y decirles, bueno, construyan una historia en la que dicen, ¿no? Y hacen juegos, o que sí parejas, muchachos que son novios, y la muchacha es peruana y el muchacho venezolano, o al revés, y hacen su chiste y así va saliendo. Entonces yo digo, bueno, creo que estos son ejercicios que pueden servir como secuela. Yo sé que en México reciben una masa migratoria importante de Centroamérica de siempre. No es un fenómeno reciente. Ese proceso de incorporación también es importante porque hay diferencias culturales, porque hay cosas que, supongo, no lo sé, pero México es un país tan grande, supongo que hay zonas de México donde hay más presencia extranjera que en otras, ¿no? Y otra cosa que me parece gracioso, que ahora que les contaba la historia a ustedes, me di cuenta de que México tiene Caribe y tiene una zona también como más, entonces como que pueden ver, nada más en su país, pueden ver todas estas diferencias, ¿no? Mariana, cuéntanos. Bueno, yo quería comentar precisamente a esto, que a lo mejor no es tanto la migración, pero sí tenemos cuestiones por las culturas originarias, ¿no? Y dentro de los mismos, por ejemplo, yo soy de un municipio que se llama Zongolica, del estado de Veracruz, y por allá se habla, pues está eso, ¿no? De que se habla la lengua náhuatl, también la diferencia por la cuestión económica. Hay personas, por ejemplo, que van a trabajar a Estados Unidos y pues su nivel económico, digamos, viene a ser una diferencia dentro de las comunidades, etcétera. Entonces, a veces en la escuela tenemos que, ¿cómo se dice? Mediar precisamente estas situaciones que van generando conflictos al interior ya del trabajo en el aula, ¿no? Además de las situaciones como las que conté hace un rato de la niña, Claro. Entonces, creo que sí, pero ¿qué necesitamos? Como dice la compañera, pues necesitamos igual, tener esa capacidad de observar, de analizar, de comprometernos también a cómo atender esas problemáticas, porque de todo eso requiere disposición, no nada más centrarme. Yo siempre he dicho que no debo ser nada más maestra o docente de 4 paredes. Tengo que salir de mi aula y ver qué es lo que está pasando en el entorno familiar, en el entorno comunitario, porque todo eso de alguna forma incide en la situación académica, ¿no? En la situación con nuestros alumnos. Entonces creo que es muy importante pues esto que nos está compartiendo. Y finalmente, para no robar más tiempo, sí le voy a pedir de favor muy grande que nos comparta las diapositivas, porque pues no podemos tomar nota de todo. Pero sí, está muy interesante. No, sí se les voy a mandar, Muchas las diapositivas y de la otra presentación también, ¿no? Muchas gracias. Aquí hay algo más. Bien, les quería contar una última historia
les quería compartir una última historia que quiero que leamos para que vean cómo fue el proceso de montaje, ¿no? Que es como con lo que quiero cerrar. Hay una organización no gubernamental en Lima que se llama Fuente de Vida. Y bueno, se llama Inspira, pero tienen un centro donde viven los niños que se llama Fuente de Vida. Y es que hay un doctor, Ricardo Pun, oncólogo infantil, que percibió de manera intuitiva, no era que lo estaba investigando, sino que se dio cuenta de que los niños que él atendía, los niños con cáncer que él atendía, que eran de provincia, tenían una expectativa de vida mucho menor que los que eran de las grandes ciudades, porque estos niños recibían quimioterapia y se regresaban a sus ciudades el mismo día, no guardaban el reposo, no se alimentaban adecuadamente. Entonces él creó una organización no gubernamental para darles alojamiento a esos niños, ¿no? Para que los niños estuvieran ahí el tiempo que durara el tratamiento y pudieran, digamos, que pudieran compartir, las madres pudieran descansar, porque también es muy demandante para las madres que las están atendiendo, a veces tienen varios hijos, ¿no? Pero para que pudieran regresar a provincia, si es que regresan entre una sesión de quimioterapia y la otra, con mucha calma, ¿no? Esta historia se llama Guerreros, Mieles y Mariposas. Me caí. A ver si ahora... ya regresaste. Sí, esta historia se llama Guerreros, Mieles y Mariposas. Vamos a tratar de leerla y luego les cuento cómo hicimos la división en secuencias, ¿no? A ver. Bien. El día 13 de abril, la doctora Quillarias Carrús se había graduado de la Universidad de San Marcos y habían transcurrido 2 días desde que recibiera su título de oncóloga, pero esa mañana sentía mariposas en el corazón porque volvería, tras varios años de ausencia, a su hogar. Ciertamente, ella no había vivido en esa casa por un tiempo muy prolongado, pero en ese espacio había llorado, había temido, había conocido a la gente que amaba y quién sabe, quizás allí, sin darse cuenta, había decidido estudiar medicina. Al llegar a ese sitio, recorrer sus pasillos y asomarse a su ventana, se sentía en casa. 2 meses antes, ella había cumplido 25 años. Ya era una adulta y todavía le gustaba leer, cantar, ver el color del cielo y respirar el olor de la miel. Desde que era una niña de 8 años, ese fluido viscoso y dorado tenía para ella un significado muy especial. Claro que en esa época, Quillari ni imaginaba que iba a ser doctora. Tampoco pensaba que iba a poder dedicar su vida a cuidar y salvar a quienes padecían de cáncer. En ese entonces, era una niña tímida que había llegado a Lima para recibir su tratamiento. Y aunque muchos le dijeron que debía ser valiente y tener mucha paciencia para curarse, ella no sabía con seguridad qué le iba a ocurrir. No era que el hogar no le gustara, todo lo contrario. Era una bonita casa con amigos y 1000 cosas por hacer. Solo que el miedo que sentía era tan grande que a veces no podía concentrarse en pintar, ni en escuchar cuentos, ni en hacer las manualidades que tanto le divertían. A veces ni siquiera podía pensar en comer. Esa misma tarde se le había quitado el apetito por completo. Su madre y todos los que la acompañaban le habían insistido en que tenía que alimentarse bien, pero ella no lo conseguía. Se había puesto de pie y había buscado un rincón donde sentarse a llorar. Allí estaba cuando vio por primera vez a Antay. Él tenía unos anteojos enormes que le hacían ver los ojos redondos y amarillos como 2 caimitos. En su cara se dibujaba una sonrisa llena de luz y de sus manos pequeñas se asomaba un tarrito de vidrio lleno de miel. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a esa niña que parecía ahogada en llanto, pero Quillari estaba tan triste que le dijo que le dio la espalda y se abrazó a sus propias piernas. Yo me llamo Antay, le contó. Ya he venido 3 veces a la casita. Creo que sé cómo te sientes. Ven. Ni Quillari se volteaba, ni Antay se daba por vencido. Así que el niño continuó hablando. Mira, te quiero enseñar una canción. Luego te puedo dar un truco para los días de miedo. Canta conmigo. Cuando viene la tristeza, porque no sé qué me espera, cierro los ojos y vuelo la miel que me da la abeja. A mi pecho entra la luz, mi corazón se serena, el aire me da sosiego y borra toda la pena. Aquí
el olor de la miel, le indicó. Y mi miedo vuela y vuela, vuela al cielo y más allá, y cabeza para volar. Hiyari oyó, Yari oyó aquella voz hermosa y sintió tanta paz que no le quedó más remedio que darse la vuelta y regresar con gratitud una sonrisa. Claro que la de ella era rara porque su llanto no había cesado, pero igual le sirvió como excusa a Antai para mostrarle el tarrito de miel. Cantaron juntos y aspiraron aquel aroma. Luego él le explicó: mi mamá siempre me decía que el miedo entraba al cuerpo de vez en cuando y que el trabajo de la miel era espantarlo. Huele y vas a saber que todo lo feo se va. Luego tapó el frasquito, se lo puso entre las manos y continuó: huele mucho y huele, huele, hasta que logres quedarte dormida. Ella le hizo caso aquella noche y concilió el sueño en menos de una hora, pero al levantarse sintió que el pánico le lava la espalda. Debían ir al hospital. Sabía que le iban a poner una bolita dura en el pecho para poder aplicarle el tratamiento sin dolor. También le habían hablado del suero y ella les temía las agujas. Estaba a punto de echarse a llorar de nuevo, pero de pronto su mirada tropezó el frasquito de miel, se lo acercó a la nariz y evocó la voz de su nuevo amigo. Cuando viene la tristeza, porque no sé qué me espera, cierro los ojos y vuelo. Las visitas al hospital fueron muy duras. Igual pasó con la caída del cabello. A pesar de todo, la doctora Alicia Ferrer, que era flaca como un suspiro y tenía la cabeza llena de rizos castaños, siempre hallaba la manera de hacerla sentir a gusto. La sala donde los pacientes esperaban para recibir su tratamiento estaba llena de mariposas de colores. Había mariposas rojas, lilas, turquesas, de vidrio, de cristal, de metal y de cerámica. Había mariposas de alambre y algunas modeladas en arcilla. Había decenas de dibujos de mariposas en las paredes. Por eso Hiyari no experimentó ninguna sorpresa cuando la doctora le hizo una petición especial: la próxima vez que vengas, tráeme una mariposa de regalo. Ese mismo día comenzó su trabajo. Quería que fuera la mariposa más linda de todas. Debía ser verde y amarilla, como los ojos de Antai. Le quería pintar el cuerpo de marrón, aunque en ese momento dudaba que las mariposas tuvieran cuerpo. Se esmeró en cada detalle, lisó el borde con un lápiz negro muy fino. Cuando le tocó regresar al hospital, iba muy entusiasmada, con solo imaginar la alegría de la doctora cuando tuviera esa acuarela en las manos. Hiyari no se equivocó al ver la pintura. La doctora sonrió feliz y le pidió que le ayudara a pegarla en el cristal de la sala. Se pusieron de pie frente al espejo y de pronto las dos descubrieron su reflejo. Estaban una junto a la otra, la doctora Ferrer con una bata blanca y sus rizos sobre los hombros, Hiyari con una chompa azul y un gorrito tejido que resguardaba la cabeza del viento. Mira, los hermosos ojos que tienes, comentó la doctora. Alicia le acercaba al espejo. Son negros y grandes como la noche. Cuando usas tu gorrito, el contraste los hace ver más lindos aún. Hiyari se sintió hermosa al descubrir su propia mirada. A pesar de que ese día había empezado muy bien, todo fue empeorando con el paso de las horas. Después del tratamiento, Hiyari volvió a la casita entre mareos y dolores. Estaba tan cansada que se echó en su cama sin hablar con nadie. Esa noche ni siquiera Antai se acercó a acompañarla. Era algo muy raro. Ella sabía que su amigo estaba en el hogar y él siempre se acercaba cuando coincidían ahí. Así que en cuanto se sintió mejor, decidió ir a buscarlo. Hiyari lo halló en su cama y se quedó tan sorprendida que olvidó su propio malestar. Por primera vez, desde que lo había conocido, Antai, el niño con la sonrisa de Pitahaya, su compañero de juegos, tenía los ojos tan apagaditos que ni los anteojos se lo hacían crecer. Ella se preocupó mucho y le preguntó que qué le pasaba. Entonces él le contó que Norville, otro de los niños de la casita, había fallecido el día anterior. Lloraron mucho, lloraron abrazados, cantaron el canto de la miel, pero no valió de nada, porque siguieron llorando. En plena madrugada, Hiyari se despertó con unas náuseas insoportables. Fue hasta el baño y se sintió descompensada. Tuvieron que llevarla al hospital de inmediato. Ese día, ni el canto de la miel ni la voz de Antai pudieron hacer nada por ella. No tenía fuerzas para defenderse de las inyecciones. Nunca se había sentido tan débil. Pasó la noche hospitalizada y al siguiente día, cuando vio entrar a la doctora Ferrer, no sintió alegría ni paz, como solía ocurrir, sino que se llenó de una rabia imposible de controlar. Entonces pegó un grito y le dijo a la doctora que se fuera, que ella sabía que iba a morir pronto. Le exigió que no le mintiera más. La doctora trató de acariciarla con sus manos delgadísimas, pero la niña le dijo con una voz muy aguda: usted no puede saber lo que me pasa. Todo lo ha aprendido en los libros. Nunca se ha sentido como yo.
La doctora Alicia mantuvo la distancia, respiró profundo y respondió, créeme que sí, también fui niña y también perdí una amiga en el camino, también sentí dolor. La única diferencia entre tú y yo es que tú no te quiebras con facilidad. Tienes ojos de niña inteligente, eres fuerte y además conoces el aroma de la miel. Yari guardó silencio un rato, el llanto fue mermando. Entonces le preguntó a la doctora que cómo había hecho para sentirse mejor cuando había fallecido su amiga. Alicia Ferrer comenzó la narración con la voz entrecortada. Ella me había enseñado a hablar con las mariposas. Decía que podía guardar todos nuestros secretos. Además me convenció de que cada persona que viene al mundo tiene una mariposa particular que la acompaña en el camino. Cuando decidí estudiar medicina, me prometí que a todos los niños que atendiera les iba a ayudar a crear la suya. No importaba si la enfermedad era larga o corta. Las mariposas y los seres humanos venimos a dejar nuestra huella de color en la vida. Cayó la noche sin que los malestares ni las lágrimas se fueran, pero a la tarde siguiente, cuando Jackie Yari estaba de nuevo en la casita y se había aliviado un poco, tuvo una gran idea. Sonrió y buscó a Antay para compartírsela. Mira, a Norville le encantaban las frutas. Nada lo hacía más feliz que comerse un mango tras otro. Tienes que prometerme que cada 15 de abril, estemos donde estemos, vamos a plantar un árbol. Así lo hicieron esa misma tarde y así lo siguieron haciendo por siempre. Cuando Quillari finalizó su tratamiento, volvió a su pueblo para acabar la escuela primaria. Cuando terminó la secundaria, ingresó a San Marcos a estudiar medicina. Cuando hizo su posgrado, cuando aceptó gustosa trabajar en un hospital. Siempre, en cada una de las etapas, estuviera sola o acompañada, el 15 de abril conseguía la manera de plantar un árbol. Ya eran más de 15 árboles, quizás 17, pero aunque lo hubiera hecho por mucho tiempo, esa mañana era especial. 2 días después de que acabara la universidad por primera vez, Quillari sembraría frutales con los niños que ahora se alojaban en la casita. Y además lo volvería a hacer con su amigo Antay, a quien tenía más de una década sin ver. Alguien le había contado que ahora él era un psicólogo clínico, alto y saludable. En cuanto entró al hogar, Quillari lo vio, y aunque ciertamente su cuerpo había cambiado, ella descubrió que seguía teniendo ojos de caimito y sonrisa de pitahaya. Se iba a acercar corriendo a abrazarlo, pero prefirió no interrumpirlo, pues exactamente en el instante en que la doctora Escarrús había entrado a la sala de la casita, el licenciado Antay Balazar se había arrodillado frente a una hermosa niña, le había extendido un tarrito de miel y había comenzado a cantar con una voz ya madura. Cuando viene la tristeza, porque no sé qué me espera, cierro los ojos y vuelo, la miel que me da mi abeja. Bien, esto creo que se los voy a tener que pasar, pero fíjense en qué consiste, ¿no? En fijar la frase inicial, que es el día 13 de abril, la doctora Quillari Escarrús se había graduado en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y luego hago esta segmentación, causa, consecuencia, personaje principal, para memorizar sin fijar las palabras y poder ir reinventándolas, ¿no? Así sucesivamente con cada una, este es el proceso de montaje, ¿no? Después de eso, bueno, viene el diseño de las actividades, que ya lo hemos conversado mucho, y normalmente esto lo cuento con los niños de la casita, para que ellos se identifiquen. No le sirve a un niño que está enfermo de cáncer decirle que es seguro que se va a curar, que no duele, que piense positivo, ¿no? Sí, es posible que vivas poco, pero vivas poco o vivas mucho, puedes hacer cosas bonitas que te hagan sentir muy bien, ¿no? Y si hay una esperanza de salvarse, y si hay una manera, bueno, y si no pasa, y si no vives mucho tiempo, también dejaste tu mariposa en el mundo. Una actividad que me encanta hacer después de eso, hay 2. La primera, se separan en grupo y cantan, no los veo hace mucho porque por supuesto no los puedo visitar con la cuarentena, ¿no? Son personas de alto riesgo y no es prudente que nadie vaya a la casita. Pero les pedía o bien que se dividieran en grupo y le pusieran música a la letra de Antay, y luego les ponía la música que ella tiene, pero ellos rapeaban o inventaban cualquier cosa y se divertían mucho haciéndolo, ¿no? Y olíamos miel después de eso, o hacer mariposas en manualidad. ¿Cómo harías tu mariposa? Y las pintan, y cada quien deja su mariposa, hacemos o un mural de mariposa, o una vez que me encantó, que fue no sé si en México le dicen igual, un móvil que tiene colgamos sus distintas mariposas del alambre y las dejamos colgando, ¿no? Como su huella de color en el mundo. Bien, para despedirnos, no sé si quieren decir alguna cosa, hacer alguna pregunta sobre esta última historia o sobre cualquier otra cosa.
Héctor, ¿vas a decir algo? Sí, la verdad es que me gustó mucho el taller, los cuentos que se usaron para como tener las herramientas, y pues sí, bueno, yo no soy maestro, ¿no? Yo soy antropólogo y tenemos un espacio cultural y una biblioteca, ¿no? Entonces, me interesa mucho como esta parte y pues la verdad, muchas gracias por las herramientas que nos compartió y muchos saludos desde Puebla, México. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Héctor. Bueno, creo que nos tenemos que... Ajá, Patricia. Sí, pues también agradecerte este espacio de aprendizaje y de compartir lo que en tu recorrido profesional has desarrollado. Siempre es muy agradable como ver este encuentro. Yo decía ayer con argentinos, en la mañana con chilenos, y ahorita, bueno, tú que eres de Perú, que son países entrañables, que sabes que en México siempre queremos a todos y recibimos de brazos abiertos. Es nuestra naturaleza amorosa y de apapacho que nos caracteriza. Y ver que en esa diversidad, porque si bien todos tenemos características también específicas, nos une algo en común, que es el compartir la palabra y que a partir de ella podemos tener espacios incluso de sanación, como lo estás compartiendo ahorita, que ese fue mi interés. Yo dije, a mí sí me interesa mucho ir encaminando mi trabajo de maestra y de narradora hacia encontrar esa medicina que ayude a mi país, a mi gente y a encontrar esa paz, esa felicidad y esa estabilidad que se requiere para seguir adelante. Y pues agradecerte este espacio en que compartes, porque vamos por el mismo camino. Muchas gracias. Yo me sentí muy a gusto también. Hace muchos años que no voy a México, tengo que volver pronto en físico, ¿no? Cuando sea, aquí te esperamos. Pero bueno, fue muy lindo estar aquí, ¿no? Y si nos compartes, Porfi, tus materiales, que dijiste que ibas a compartir algunas lecturas o los que te han servido de referente. Las diapositivas, los cuentos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No sé, Mariana, si vas a comentar algo. No, solamente agradecerle. Solamente agradecerle, la verdad fue genial con las participaciones también de los compañeros, pero todo lo que nos compartió, de verdad, un excelente taller, no me arrepiento de haberlo elegido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos prontito. Un abrazo hasta su tierra. Gracias a todos. Bien, gracias a todas, me sentí muy a gusto y bueno, ojalá nos reencontremos en lo que queda de congreso. Si tienes correo electrónico, una página, un Facebook, porfis, compártelo para seguir en comunicación y... Mi correo, pero además para mandarles todo. Igual yo creo que a partir de la organización del congreso es relativamente sencillo, ¿no? Mandarles el correo, ¿no? No lo puedo escribir ya. No, ahora sí. mlsuárez@. Ahí estoy. Por ejemplo, ahorita ya a Mariana Alicia ya la sigo en su canal de YouTube. Entonces ahorita ya le di seguir y sí, pues es que hay que acompañarnos, hay que vernos. Sí, es importante. Formar, sí. Sí, es importante que nos sigamos todas a todas y que, bueno, vayamos conociendo las iniciativas, ¿no? Bien. Bueno, no te leo lo que escribí. Ay, no salió, creo. No te leo. Sí, creo que ya tenemos que despedirnos. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós a todas. Bonita noche. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Listo. Bueno, creo que quedó muy bien. Estoy súper contenta. Nos vemos prontito. Ok, Adiós, chao, adiós. un placer. Bye.